Esto es Lilith en CDN. ¡Yupiti! Buenas noches, familia, amigas y amigos. Bienvenidos a esta su fórmula antinovelas, Lilith en CDN. Estoy con una sonrisa en el rostro y la verdad es que esa sonrisa es de satisfacción, porque cuando yo veo que hay una masa silente que se une en una sola voz para reclamar un derecho que nos compete a todos los dominicanos y es la credibilidad en nuestro proceso democrático, siento que es más que una alarma, sin lugar a dudas es una promesa de esperanza. Las juventudes son las que cambian las naciones, son las que cambian la historia, son los jóvenes los que con su efervescencia, con su pasión, con su compromiso, se atreven a vencer el miedo y a transformar sociedades que ellos entienden que deben de alguna manera responder a esa promesa de futuro que todo joven quiere. Mi hijo Juan Fernando fue al proceso electivo del pasado domingo y vino con una cara muy decepcionada porque justo cuando acabábamos de votar nos enteramos de que el proceso había sido anulado. Es su primera vez, es su primera experiencia y la verdad es que se cortan las alas de la credibilidad y de la fe y la esperanza. Entonces necesitamos como pueblo reclamar ese derecho que tenemos los dominicanos de sentirnos que verdaderamente los sistemas no nos traicionan, que hay una Junta Central Electoral comprometida con un resultado certero y que no hay fraudes posibles. Eso queremos todos los dominicanos sentir. En cuanto al fraude, sin lugar a dudas, indudablemente tenemos que señalar que necesitamos saber qué está pasando, qué sucedió, quiénes son los implicados adentro y afuera, por qué hay tanto hermetismo con la información todavía, que no sabemos ni siquiera si la Procuraduría per se está a cargo de la investigación, porque no ha habido un comunicado de manera oficial para todo el pueblo. Entonces pienso que por ahí pudiéramos empezar a desmarañar esta situación, empezando por decirle transparentemente a toda esa juventud que quiere un futuro mejor y a todos nosotros, decirnos qué sucedió. Somos vulnerables, los sistemas son vulnerables, pero si hay transparencia y sabemos lo que pasó, es mucho más fácil poder en una sola voz también garantizar un mejor proceso y más credibilidad para el 15 de marzo, que pienso que es el objetivo que como país todos necesitamos asumir, porque la inestabilidad de un país y a nivel también internacional, nuestra imagen no es juego y debemos todos poner nuestro grano de arena y nuestra voz y nuestros sentimientos, así que así estoy yo. Aquí tengo, y Angie también, Angie? Y vinimos de negro de casualidad, pero también sentimos, sí, esa solidaridad. Ahorita seguro también nos comunicamos allá con toda esa masa de jóvenes dominicanos que está frente a la Junta haciendo su manifestación pacífica. Y esperamos que no aparezca por ningún motivo una bomba lacrimógena ni ningún tipo de amenaza para estos jóvenes que tienen todo su derecho. Entonces, ya ahora sí les cuento todo lo que tenemos en el contenido de hoy. Aquí tengo a Angie Santana, nueva vez la presento, y vamos a hablar con Angie un tema que ella ha traído que me encuentro súper interesante. Además, yo quiero terapiarme, Angie, porque la culpa se maneja. Así es. La culpa, sentimiento castrador o respuesta humana. Eso lo veremos con nuestra psicóloga y terapeuta de familia y pareja. Y luego seguimos con 2 bloques de nuestra tertulia publicitaria. Estos jóvenes también, bueno, van a participar con ustedes analizando cantidad de cosas que todos los emprendedores, estudiantes, empresarios, bueno, el público en general debe saber. Y es cuál es la diferencia entre la estrategia y la táctica. Obviamente lo vamos a analizar en el ambiente publicitario, que es donde ambos se desempeñan. Hablo de David Montaño, director de estrategias, y Félix Ferreras, director creativo, chulísimo. Ustedes van a ver que uno parece una cosa y otro es la otra, pero es una parejita chulísima, quienes forman parte del equipo de trabajo de TVWA Dominicana, y gracias a DEC tenemos esa tertulia chulísima para refrescarnos y llenarnos de, bueno, ideas originales. Aquí con Angie, cuéntanos, Angie, la culpa. La culpa, ¿qué sentimiento es ese, verdad? Eso es muy castrador. Totalmente. Sí. Yo digo que dentro de todos los sentimientos que nosotros como seres humanos podemos experimentar, la culpa tiene el poder de enterrarnos, sepultarnos y ponernos cementos arriba. O sea, el sentimiento de culpa, si no es adecuadamente manejado, puede acabar con nuestra vida humana. La culpa genera una baja autoestima porque tú te sientes que fallaste, no te perdonas tú mismo, entonces sientes también que las cosas que te salen mal quizás es fruto de esa pata, de esa culpa que tú cargas, esa de eso mochila. Que hiciste o de lo que no hiciste. O lo que no hiciste también. Así es. Por omisión también. Por omisión también sentimos culpa. ¿Qué dices tú entonces con relación a la respuesta humana? O sea, ¿qué es lo que pasa con la psiquis humana? ¿Por qué manejamos la culpa de esa forma? Mira, la culpa es un sentimiento como
como dije al principio, que es normal que sea sentido por el ser humano. O sea, sí es una respuesta, siempre y cuando estos síntomas estén dentro de un espacio adaptativo. Cuando hablo de un espacio adaptativo es porque yo sé que cometí un error, que tomé una decisión no adecuada o que no lo hice, entonces siento ese remordimiento y ese dolor por el resultado obtenido. Sin embargo, ese dolor por ese resultado no obtenido o obtenido me trae una enseñanza de que, caramba, la próxima vez debo de no actuar de esa manera o debo de actuar de tal o cual forma. Entonces, ahí es adaptativo y no va a pasar de ahí. ¿Qué pasa cuando los síntomas de la culpa se vuelven desadaptativos? Cuando yo no me quedo en el aprendizaje y que más allá del aprendizaje yo me torturo día a día por qué lo hice, O porque por qué quizás, no lo hice. Angie, perdón, pero quizás vuelve a meter la misma pata. O sea, No hay aprendo, cosas que tú no dices de aprendo. ti que no te gustan, vamos a decir, una acción, Exacto. un accionar, digamos, Así es. y tú lo sientes que no estuvo bien. Y luego tú lo asumes como culpa, pero luego entonces vuelve y lo repites. Vuelve y lo repites. Imagínate la culpa ahí, la Totalmente, culpa al cuadrado. La reculpa. La reculpa. La reculpa. Bueno, pasa por eso, porque nos enfrascamos tanto en sentir el dolor y en hacernos el harakiri, en darnos latigazo por ese error que cometimos, que no tomamos tiempo para analizar qué me llevó a mí a cometer ese error. Y entonces ahí sacar la enseñanza que me dejó esa actuación. Entonces, ahí habría que analizar si la culpa es una respuesta humana, sin embargo, se vuelve un sentimiento negativo cuando yo no lo reconozco como un instrumento para aprender. Y te voy a decir que a veces uno es más duro con uno mismo que incluso cualquier otro. Incluso Claro. la misma persona que en teoría te genera la culpa, Así quizás es. te trata con más benevolencia que tú mismo. Así es. Pero me fijo que justamente cuando uno tiene ese tipo de accionar, no justifica que quizás hay una provocación o un origen de ese sentimiento. Uno no trata de comprenderse a uno mismo. Oye, tú tienes molestia, tienes pique, te sientes mal, pero bueno, pues por esto y esto tienes razón. No queremos que te moleste, ni que le hables mal a nadie, ni que lo ofendas, pero tienes el soberano derecho de Así sentirte es. Eres un dolido, ser molesto. humano, eres un ser Exactamente. humano y tienes Porque a veces uno no se da respuestas. esos permisos de Totalmente. sentir los sentimientos que fluyen, ¿no? Totalmente. Mira, como tú mismo mencionabas, nosotros como personas somos los jueces implacables de nuestras acciones. Nosotros queremos actuar de manera tan correcta muchas veces y a veces queremos ser ese juez que no reconoce lo positivo, sino que reclama lo negativo que tenemos, que no vemos con claridad que somos seres humanos y tenemos derecho a equivocarnos, pero también tenemos derecho A un mal día. a resarcir nuestro daño causado y a no volverlo a cometer. Tiene mucho que ver dentro de la conducta humana el hecho de cómo yo fui criada y cómo a mí me enseñaron que se deben de respetar las reglas y las normas tanto a nivel social como a nivel familiar. Que esas reglas, Angie, siento que muchas veces hacen que las personas tomen decisiones con las que no se sienten emocionalmente o instintivamente a gusto, sino por cumplir un imposición. rol. Entonces me parece que ahí tampoco debe ser sano. Claro que no, porque pasa mucho, y pongo este ejemplo sin ofender a nadie, pasa mucho cuando yo crezco, ¿verdad? Nací y crecí en una familia de una religión X. Y entonces hay que obedecer esa religión y hay que acatar los mandamientos y los lineamientos de esa religión. Nunca se me explicó por qué. Simple y llanamente eso hay que hacerlo. Entonces yo lo acepto no porque lo creo, sino por temor. Entonces cuando yo crezco y disfruto mi libre albedrío y puedo no hacer cosas que vayan de acuerdo a esos lineamientos, el sentimiento de culpa de que yo soy una mala persona me quiere acabar, porque yo no integré dentro de mi psiquis en ningún momento el por qué yo tenía que seguir esos lineamientos, sino que fue algo muy impuesto. Entonces me castigo y no puedo sacar el aprendizaje del sentimiento de la culpa. ¿Cómo se maneja la culpa? Alguien que llega a tu consultorio Sí. con una situación de culpa que es muy fácil de identificar, porque yo creo que hasta la misma persona lo siente, porque se siente culpable él mismo Así o es, ella. claro, claro. Es más fácil. Pero la pura verdad, ¿cómo se trataría? ¿Cómo podemos irnos despojando de esa culpa? Claro, lo primero es que tenemos que, los especialistas tenemos que darnos cuenta si es un síntoma adaptativo o si es un síntoma desadaptativo o si es un síntoma de una condición subyacente, porque también pasa eso, hay muchos trastornos de personalidad
trastorno de alimentación y todo tipo de cosas que tiene como síntomas la culpa, es parte del paquete. Ahora, si es un sentimiento de culpa por una acción o no acción de algo en específico, entonces se trata de que la persona logre interiorizar y ver por qué cometió ese error, por qué dijo lo que dijo o por qué no lo hizo. Una vez tú le abres eso a través de todo un proceso, ese panorama, y logras que la persona lo vea tan claro como a lo mejor tú desde afuera lo puedes ver, entonces comienza un proceso de perdón y de tú reconocer, y que la persona por supuesto reconozca que tienes la libertad de acertar, pero también tienes la libertad de errar en algún momento. Eso me parece muy interesante, porque me parece que somos muy poco Sí. comprensivos con nosotros Claro. mismos. Y también muchas veces cuando manejamos culpa, hay que ser honestos también, estamos etiquetándonos a nosotros mismos y tendemos también, sin darnos cuenta, a etiquetar a los otros, que es un Así juicio, es. es un Totalmente, prejuicio. totalmente. Entonces, cuando aprendemos a decir, bueno, cada cual es como es y cada cual tiene su mal día, y aprendemos a ser más tolerantes Así con es. ese tipo de cosas, yo creo que nos descargamos de culpa. Totalmente. Porque también empezamos a culpar menos a los otros. Así es, Ujú. porque nos volvemos más humanos. Al yo sentirme humana, puedo ver con ojos de piedad y con ojos de benevolencia, perdón, al ser humano que me rodea también. La vulnerabilidad que nos La adorna. vulnerabilidad. También tenemos que entender, Lili, el hecho de que detrás de cada acción hay una situación, ¿verdad? Y que yo actúe de una manera dada porque a lo mejor yo tengo una situación de fondo que me llevó a... Y yo debo de entender eso también. O sea que tenemos que tener mucho cuidado cómo nos juzgamos a nosotros mismos. y He a los oído demás. casos, Angie, de personas que tienen una culpa porque entendieron que le hicieron un daño a alguien y Sí. luego no tienen la oportunidad de ver a esa persona de nuevo para pedirle excusas, Así o es. pedirle perdón más Así bien. es. Y entonces se queda como ese duelo pendiente de que no cerré el círculo, no estoy perdonada, por lo tanto sigo siendo culpable. Así es, eso pasa mucho cuando la persona pues muere, ¿verdad? Que ya yo no tengo la oportunidad de ponerme frente a frente a la persona. Para ese tipo de cosas hay rituales que no tienen que ver con ningún tipo de religión ni creencia, simple y llanamente rituales para ti, para que tú puedas calmar. Lo importante, todo empieza por ti, yo siempre digo eso, el cambio, el perdón, todo empieza por uno mismo. Y si uno logra entender por qué yo me comporté así, entonces uno va a empezar a sentir ese alivio, aunque no tengas la oportunidad de decirle frente a frente a esa persona, perdóname lo que te hice. ¿Estaría correcto justificarme? O sea, no justificarme desde el punto de vista de buscar una excusa que no es cierta, no, Ok. sino justificarme ante mí mismo de, bueno, entender, bueno, yo reaccioné de esta forma, por esto, me molestó esto, empezar como a entender que, bueno, es justificado el que me haya, Claro, el que que haya es válido. actuado, aunque quizás hería a alguien o dañe a alguien, pero es justificado. Claro que es válido. Ayuda a manejar la culpa. Claro que sí, porque fíjate que no sé si la palabra sería justificarse, Ajá. pero sí es buscar una justificación a mi acción. Eso es Como un parte- entendimiento es del origen. entender el por qué yo hice tal o cual cosa, porque eso es parte del proceso del mismo aprendizaje. Si yo, por ejemplo, o tú, por ejemplo, si nosotras juzgamos una acción que tuvimos cuando teníamos 20 años, con la experiencia de ahora sería totalmente injusto para nosotras, porque la experiencia Claro. que hemos ganado hasta el sol de hoy no es la que teníamos a los 20. Entonces yo tengo que saber en qué circunstancia de vida yo estaba cuando Sí. yo cometí A mí me ha eso. encantado eso, me ha encantado. ¿Tú sabes por qué? Porque recuerdo cosas a veces que son nimiedades, que no son trascendentes, pero cosas que uno de muchacho, digamos, de más joven, tú dices, ¿por qué yo le dije a esa muchacha, digamos, esa tontería, esa mentira, sí. si no había por qué decirle esto en lugar de decirle la verdad? O sea, cosas que tú ahora con otra mirada, Con otra- en otra no situación. te identificas, tú dices, pero ¿qué habré yo pensado y por qué? Así es. Inmadurez entonces. o sea, Claro, bueno, es que no tenías en ese momento la experiencia que tienes ahora y no te había pasado una situación como esa para tú decir, no, yo tengo que pensar las cosas antes de decirlas. Claro. O sea, que a veces las cosas no pasan y por eso existe la culpa y qué bueno que existe siempre y cuando entendamos por qué existe para darnos cuenta qué no hacer y qué sí hacer. No debo hacer esto porque esto me quita mi paz. No debo hacer esto porque lastimo. No debo hacer esto porque no va con mis valores. Y lo hice porque esa situación que yo estaba pasando en ese momento no me dejó pensar claramente y por eso actué de esa manera. Y me disculpo. A veces no nos aceptan la disculpa y eso empeora
el la culpa. sentimiento de culpa. Pero todo empieza por mí. Claro, tenemos que perdonarnos, digamos, nosotros Así primero, es, a el nosotros trabajo es mismos, con nosotros. y de ahí entonces los demás empiezan Así también es. a entender que estamos en Exacto. armonía. Señores, Así yo he es. aprendido mucho hoy con Angie. Angie Gracias. Santana con ustedes. Vamos a una pausa y regresamos con esta dupla espectacular, David Montaño, director de estrategias, y Félix Ferreras, director creativo de TVWA Dominicana, en nuestra tertulia publicitaria número 3 en asociación con ADEC. Y bueno, vamos a tratar el tema, la diferencia entre estrategia y táctica en el ambiente publicitario. Tanto que aprender y tanto que me gusta ese tema, porque se parecen, pero son muy distintas. Vamos a una pausa y volvemos.